El incendio del vehículo. En estas dos entrevistas que verán a continuación, se puede escuchar las declaraciones que da Pablo Celi, el contralor puesto por Trujillo, cómo es la forma que él actúa cuando se siente atrapado y amenazada su forma de actuar para delinquir. En el primer caso la entrevista fue hecha por un periodista, el segundo caso la entrevista fue hecha por un mamarracho. En el primer caso sucede que tras las declaraciones de Pablo Pareja Yannuzeli, donde pide a la fiscalía que sometan al polígrafo a Pablo Celi, el contralor puesto por Trujillo, y le realicen una sola pregunta. ¿Cuánto recibe por realizar informes favorables en la refinería de Esmeraldas? Después de esas declaraciones de Yannuzeli, la Contraloría a nombre de Pablo Celi, el contralor puesto por Trujillo, establece un juicio por calumnias y otro por el incendio de su vehículo. Muy raro otro incendio, al igual que en la Contraloría. El segundo caso, como es de conocimiento público, el incendio a la Contraloría, donde Pablo Celi, contralor puesto por Trujillo, culpa directamente a Rafael Correa, y aquí también estableció un juicio por incendio a la Contraloría. A continuación la entrevista con el periodista y las declaraciones de Yannuzeli. Conocer ninguna irregularidad, ningún hecho de corrupción de Carlos Polit. ¿Le puede decir a esta Cámara, señor Contralor, mirándole a los ciudadanos, que en efecto usted no conoció nada de eso? No, ese tipo de irregularidad son investigadas en este momento por la Fiscalía. Yo he tenido una relación con el ex titular en el estricto marco del funcionamiento de la institución y por lo tanto no tengo ningún tipo de conocimiento ni de relación con el fuero interno y las circunstancias de actuación personal del ex titular fuera de la institución. Sin embargo, lo que usted me está diciendo, en febrero de este año, Carlos Pareja Yannuzeli subió un video en que lo mencionaba al ex contralor Carlos Polit, a usted, Pablo Celi, y a otros funcionarios más del Estado. ¿Eso qué provocó? Provocó que ustedes inicien, o por lo menos así lo anunciaron, un juicio penal contra Carlos Pareja Yannuzeli. ¿En qué estado está ese juicio? Bien, aquí ¿Y quién lo sigue? quizá es muy importante mencionar las circunstancias en las cuales se producen ese tipo de actuaciones. La Contraloría General del Estado, en lo que tiene que ver con los contratos en los que interviene Carlos Pareja Yannuzeli y con su propia situación, elevó un conjunto de informes de responsabilidad penal que ya para ese momento eran estudiados en la Fiscalía. De hecho, ante un pronunciamiento sin ningún sustento, que constituía una agresión precisamente hacia las personas, hablo de los funcionarios de la Contraloría, que investigaron y que además sancionaron esos eventos, yo firmé la totalidad de esos informes que establecían responsabilidades civiles, administrativas y penales. Ante un hecho de esa naturaleza, evidentemente, yo procedí en aquel momento como Contraloría General del Estado a establecer un juicio por calumnia contra la persona que había hablado de esa manera. ¿A título personal o a título de institución? A título institucional. ¿Y por qué no personal? Aunque también, si usted está siendo afectado. Sí, a título institucional, en aquel momento lo hice como Contralor General del Estado en funciones. En ese momento yo estaba en funciones. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, por supuesto que yo estoy actuando también en ese juicio. Quiero aquí precisarle algunos aspectos. En ese juicio se han acumulado inclusive dos denuncias anteriores a la Fiscalía. Una que tiene que ver con las amenazas que recibieron los funcionarios que precisamente investigaban los hechos de Petroecuador en el periodo en el cual se investigaron esos hechos. Dos de los funcionarios mencionados en esos videos fueron precisamente amenazados en forma directa mientras trabajaban en el campo, y también está acumulado un hecho anterior, que fue el incendio del vehículo en el cual yo me transportaba como subcontralor general del Estado en su momento. Calumnia que nosotros hemos planteado en la Fiscalía. ¿Tiene que ver el incendio de su vehículo con el juicio de calumnia? No. ¿Atentaron contra su vida o qué? Hemos pedido que se acumulen las dos denuncias precedentes en la medida en que creemos que no han sido aclaradas en el seno de la Fiscalía, en la medida en que creemos que esto tiene que tratarse integralmente, en la medida en que se han presentado un conjunto de aseveraciones arbitrarias que en los hechos son acciones intimidatorias contra las personas que han
venido ejerciendo los actos de control y decidiendo, como es mi caso, el tipo de sanción. Bueno, vamos a ver esto y contextualicemos el tema. Yo quisiera que veamos lo que dijo Carlos Pareja Yaruzeli en febrero de este año, del 2017, en relación a lo que estamos conversando, para luego regresar y que analicemos de forma urgente cuál es el contenido, cuál es el contexto y cuál es la profundidad de este tema. Veamos. Ecuatorianos, así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? Nada más. Y para los señores Pablo Celi, Luis Miño, Luis Novoa, brazo derecho del señor Contralor General de Estado, la siguiente pregunta en el polígrafo. ¿Cobraban ustedes una tarifa a las contratistas de la refinería Esmeraldas para sacar informes favorables? ¿Sí o no? Aquí el segundo caso, la entrevista hecha en Por un Mamarracho, donde Pablo Celi, el contralor puesto por Julio César Trujillo, culpa directamente a Rafael Correa por el incendio de la Contraloría para tapar sus fechorías. Lo que ha enfrentado y aún continúa enfrentando es una trama conspirativa. Una trama conspirativa que aprovechó de un escenario de tensión, de violencia, una escalada de violencia, un escenario de conflictividad social, para implementar un conjunto de mecanismos orientados a descomponer al Estado y a rasgar el tejido social. Las dos dimensiones tienen que ser vistas, porque esta acción conspirativa y violenta no buscó solamente descomponer a la institucionalidad pública, buscó también enfrentar a los ecuatorianos, desgarrar el tejido social, caotizar a la colectividad en su conjunto y en ese contexto aprovechar reivindicaciones sociales legítimas para encubrirse detrás de ellas con acciones que buscaron directamente destruir instituciones públicas, pero usted está dibujando, como es el caso de la Contraloría General del Estado. Correa. Usted está dibujando a Correa como el beneficiario de todo esto y el vivo de la película. Ha sido ya largo el tiempo en donde la sociedad ecuatoriana ha tenido la oportunidad y los elementos para vislumbrar lo que subyace detrás de un actor que ha sido lamentablemente tratado solamente como una fuerza política y electoral. Creo que después de todos estos sucesos es evidente que hay en ese actor intenciones que van mucho más allá de lo electoral, mucho más allá de lo legítimo y democrático, terriblemente irresponsable en quien fuera presidente de la República y que hoy aprovecha de la condición irresponsable. Perdone, ¿Correa es el principal golpista en este cuarto de hora de vida nacional? Creo que habrá tiempo para que todos los no hay otra denominación. Para que todas las fuerzas interesadas en la desestabilización vayan siendo identificadas. Pero Correa se identifica por sí mismo. Su incontinencia de Twitter lo denuncia. Claro. Él permanentemente actúa como un agitador internacional contra el país. Es evidente, por lo tanto, no se requiere demasiada investigación para identificar cuáles son las intenciones de un grupo político y de un caudillo obsesivo que opone sus intereses a los del Estado, sus intereses a los de la sociedad, que se aproveche de una mascarada ideológica, un elemento que no tiene ningún principio político. Yo lo he señalado siempre, el señor Correa es un farsante ideológico, lo fue siempre, no representa ninguna tendencia seria, no es un hombre de izquierda, no es un hombre progresista, fue un aprovechador de circunstancias en donde la sociedad demandaba una representación que lamentablemente y de manera confundida fue a caer en sus manos. La oficina de Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro, no fue incendiada desde afuera, por ejemplo. Secretaría General, entonces, bueno, en la actualidad también, tiene varias áreas. Tiene documentación y archivo, tiene el área de cauciones y tiene el área de ventanillas.